me lo decía mientras venía para acá, que lo más interesante para hablar con Andrea justamente no es de lo que ya conocemos, que es lo que no hace falta más que ir, inclusive la buscas, a Andrea la googleás, o te metes en Wikipedia y aparece, y todo aparece, aparezco por todos lados. Toda la saga de Acá Andrea. veo muchas chicas de Twitter. Claro, por ejemplo. Lo interesante de Andrea es que este último tiempo mostró una cosa que en ella es de hace años, pero que con la posibilidad del tiempo que nos toca vivir como país, se ve más. Y a mí me parece que eso es lo más rico que tiene Andrea del Boca hoy. Porque justamente como sabemos quién es y de dónde viene, sentirnos que trabaja a favor de un modelo de país que nos interesa a todos. Por eso estamos de este lado también. Es parte de lo que a mí me atrae como periodista para charlar con ella. Y de repente digo, no te encontrás solamente en una situación de país que nos agrada, sino también con el género, ¿verdad? Te metiste de lleno con la mujer y con todo lo que le pasa a la mujer, ¿es cierto? Bueno, a ver, en primer lugar es algo que hace muchos años, yo tengo 43 años de carrera, cumplo este año, no saquen cuentas, empecé de muy chica, no es que tengo 78 años y me hice 4 cirugías, no tengo ninguna cirugía, no tengo nada en contra de ella, pero bueno, desde siempre, desde muy chica me interesó y a lo largo de toda mi carrera intenté transitar distintos personajes que tuviesen siempre en cada una de las telenovelas un tema social. Pero esto se fue profundizando y cuando tomé la decisión de llevar adelante ya un producto como productora, quería explorar temas que tuviesen que ver netamente con lo social y con temas que nos preocuparan a todos como sociedad, no solamente a los argentinos, sino son temas que lamentablemente... Tengo que se hace más fácil un tema dificilísimo. Se hace más fácil, quiero decir, para poder abordarlo, no vos como telespectador decís, che, pero claro, es así, mira lo que pasa. Hay un trabajo, el actor sirve también, es eso, comunica. Es que la televisión yo creo que es un medio increíble, yo bueno, nací en ella prácticamente, creo que nos permite esto, que uno se conozca y que a veces a mí me llama la atención porque me saludan como si me conocieran de toda la vida y yo digo, ¿de dónde la conozco? Sí, evidentemente me conocen y saben mucho de mi vida, pero creo que uno si toma eso a favor, la televisión deja de ser un entretenimiento hueco, vacío y pasatista. Pasa a ser también, no está para educar. Creo que la principal fuente de educación viene en la casa, viene en la familia. Después en la escuela, sin ninguna duda, donde nos instruye y tiene que seguir un mismo camino. Pero la televisión no puede ir reñida de lo que tiene que ver con nuestros problemas sociales y lo que nos preocupa como sociedad y cómo podemos crecer y dónde podemos abordar ciertos temas para encontrar soluciones entre todos y para pasar también información. Es decir, en el caso de la violencia de género, antes no estaba, no se hablaba tanto, no es que no existía, pero no se hacían denuncias, entonces parecía que no existía, hasta que a partir de una ley que es muy nuevita, es muy bebé, si se quiere, desde el año 2009. Tiene años, apenas 2 años, 3 años. Sí, todavía no tiene los 3 años. Empezó a reglamentarse ciertas cosas y empezamos a tener derechos, entonces tenemos la obligación desde los medios de transmitirle a las víctimas o a quien sea que esté viviendo una situación que dice, mira, en mi casa mi vecino te pasa, porque van a vida. Si pensamos que cada 36 horas muere una mujer en la Argentina y cada minuto muere una mujer en el mundo a causa de la violencia de género, son cifras que duelen mucho, porque más allá de la vida, a cualquiera le puede pasar. Y aparte vos te metés de verdad en eso. Yo lo digo porque, bueno, todos supimos que alguna vez no la pasó muy bien. Y lo dijo, y tuvo valentía y lo contó. Y en aquel momento, cualquiera, yo, periodista, decía, bueno, está bien. Es una situación que le pasa a una persona muy conocida. A mí lo que más me mata de ella, aparte que es muy bonita, es que fue coherente siempre, desde que pasó eso. Qué lancero. No, acá el señor me hace así cuando dice. Pero es verdad, Andrea, es verdad. Gracias. Sos bonita. Pero digo, siempre dijiste, a partir de ese momento, una experiencia personal tuya, empezaste a tener esa postura clara, y así siempre hasta hoy, que te lo permite la televisión, en la ficción, yo digo entre comillas, ¿no? Es lo que los yankees llaman la no ficción, porque en realidad hay mucho de esto que vemos que hace ella, como decía, ¿no? El vecino, el primo, la tía, está pasando. Digo,
hasta en eso, hasta su último trabajo en la televisión pública, tiene que ver con esa postura. Y eso es para realmente, Andrea, es tremendo, es muy demoledor. Porque es verdad. Bueno, gracias por decirlo. No lo había pensado así, lo pensé desde decir, bueno, a ver, ¿cuál es el rol que me toca ocupar en los medios? Tengo la posibilidad de ser una persona conocida desde hace muchos años, claro. Y además tener un público muy diverso, desde hombres y mujeres contemporáneas o un poquito más grandes que me consideran como la nieta o como la hija, otros como la hermana, la novia, la prima, y hay muchas que ahora yo digo que son como mis hijas postizas, porque tienen una edad que me conocen de los últimos años, entonces también era una necesidad mía por explorar otros terrenos y por ampliar mi carrera ya como productora, pero también es decir, yo como mujer, como parte de esta sociedad, ¿cuáles son los temas que me gustaría intentar encontrar respuestas y soluciones entre todos? Por eso es que llevé adelante este ciclo que se llama Tiempo de Pensar, que es pensemos todos juntos dónde estamos y hacia dónde vamos. Seamos protagonistas de nuestro tiempo, de nuestra historia. Encontremos de qué manera podemos vivir una vida un poco más digna y por ende más feliz. Sí, sin duda. El ciclo aparte mostró... Pero como ciudadana es involucrarme mucho más, porque creo que hay ciertos cambios que se han ido dando y medidas muy, muy profundas que van a cambiar a futuro, porque digamos de inmediato se ven los cambios, asignación universal por hijo o matrimonio igualitario. En el momento se ven los cambios, pero a futuro se van a ver mucho más, porque eso le devuelve la dignidad a la gente y de esa manera todos tenemos posibilidades de tener un futuro. Después dependerá del empuje y de la convicción que cada uno le ponga. Pero si le das la posibilidad a todo el mundo que estudie, que tenga posibilidades de ser alguien en la vida, esto es lo que va a hacer que seamos una sociedad donde seamos todos parte de ella. Entonces, eso es donde yo quiero estar y ayudar desde mi lugar, desde un lugar de... Sí, claro, nada más y nada menos. Es la misma de Papá Corazón, mira. ¿Parece? No. No, digo, con la misma Andrea del Boca. Y de repente también pienso en lo que es el... Bueno, ahí que lo estamos viendo un montón, ¿no? Hay un montón de gente más. Sí, se le puede dar alguno de ellos. Sí. Hay un capítulo, el 6, que estás con Rita, tremendo también, me acuerdo. Sí. ¿Elegías buenos temas o sea, el sumario? Por ahí no saben. Generalmente cuando uno hace una tira o una serie de capítulos, haces un sumario para tener, decir, bueno, capítulo 1 tal cosa. Generalmente es un laburo de producción. Y ella fue productora de esta tira. ¿Elegías buenos temas o...? Sí, elegía yo. Tremendo, Andrea, son tremendo. Soy un poquito... No, porque fuiste al hueso. No se puede quedarse en la mitad. Claro. La verdad es que no... A ver, se puede, pero creo que no se debe. No se entiende. No era la idea. Elegimos los 13... Fue difícil porque había... Bueno, sí, hay muchos más. Y además hay muchos temas que se pueden contar de distintas maneras. La violencia laboral, por ejemplo, se puede contar de distintas maneras. El tema del aborto se puede contar de distintas maneras. Lo que tratábamos era de hacer un planteo sobre un tema tan serio, tan difícil, tan doloroso como cada uno de ellos y ver de qué manera atravesaba la historia de esta mujer y de esta familia en ese momento de su vida. Sí tratamos obviamente de buscar temas que fuesen al hueso, que pudieran transmitir los sentimientos, que pudieran llegar al corazón de la gente y obviamente que para eso como productora tuve el enorme placer de contar con grandes y queridos amigos y admiradísimos actores, como por ejemplo, bueno, acá lo estamos viendo a Carnaghi, que hizo una composición de un padre de 85 años que en su cumpleaños número 85 se le despierta el Alzheimer y a partir de ahí es ¿qué hacemos con nuestros padres? Hay gente que lo deposita en un geriátrico como si fuese un depósito de huesos y se olvida que esa persona tiene sentimientos, que tenemos que
que homenajear a nuestros mayores, que tenemos que aprender, que es la sabiduría. En otras culturas son sabios, son venerados. En cambio, en nuestras culturas casi descartables. Sí, si a los 50 años somos descartables, imagínate a los 85. Ya es como... y creo que no nos hace bien como sociedad no ver eso. Este capítulo es desgarrador, yo lo recuerdo, es muy fuerte, muy fuerte. Fue muy fuerte todos y cada uno. El número 2, por ejemplo, que era divertido en un punto porque, a ver, era mostrando de otra manera, mucho más sexy, más... Bueno, igual te vimos así un par de veces. Hay una película famosa en donde volvías loco a tu papá. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, ahí también estaba bastante... Ahí era esa escena de vos. Bueno, sí, tengo que ser distinto personaje, no me hago de mí misma. Ninguna de todas ellas tiene que ver conmigo. Ninguna. Pero lo hacemos bien. Y bueno, muchas gracias. Y en el capítulo 12 que te digo, es mi preocupación de hasta dónde las mujeres estamos dispuestas a comprar la imagen que nos venden las revistas, claro, las publicidades, los medios en general, donde uno se empieza a poner un poquito de botox acá y un poquito de acá, y termina siendo en muy poco tiempo, esperando ver, digamos, las cosas que no podés superar como persona, las cosas que no podés cambiar, te vas tuneando y te vas cambiando tanto que ponen la vida en juego, que ella terminaba muriéndose porque los médicos decían, ya no te podés hacer cosas, es peligroso, atenta contra tu salud. Y hay mujeres que compran esto, que lo que importa es el envase, sin pensar que lo que importa de verdad es el interior, no lo que los demás ven de uno. Si Nicolás estaba, Nicolás mi papá, pero cuando trabajamos es Nicolás, o el Colorado, depende del grado de discusión que tengamos. Cuando está todo bien es el Colorado, cuando está todo mal es Nicolás, no, es el señor de Boca, claro, y ahí ya se pudrió todo. No, señor de Boca es tremendo. Y ahí llegamos a un grado de discusión de usted. Claro. Me dice, señora de Boca, yo digo señor de Boca. Pero él era el director general de esta producción, que además, bueno, quería también estar ahí. Era el que iba los sábados y volvía y apretaba el botón. Muy feliz. Sí, porque, bueno, es un proyecto que hacía mucho tiempo que yo lo venía llevando adelante. Este es el tema del aborto, que acá nos juntamos con Darío. Era una comedia dramática, pero era la misma pareja de Cien veces no debo, donde yo quedaba embarazada y mi papá decía, pero no, la cocina de humo, y ahora el que se le ayunaba ahora salía a pasarle a él. O sea, cambia las cosas cuando uno es el adolescente a cuando uno es el padre del adolescente. Y en el libro, perdóname, y en el libro, cuando pensaste, en la previa de este capítulo, ¿pensaste en Darío? Totalmente. Perfecto. Totalmente. Estuvo hecha, es más, se llamaban los personajes como Lidia, se llamaba el personaje de Cien veces no debo, y él me decía Liditas, y ahí estaba también como homenaje a Alejandro Doria, que fue el director de Cien veces no debo. Y un poco, bueno, lo que planteaba es, uno como padre trata de educar a sus hijos en la libertad, en darle todas las herramientas, en hablarles, en darle todas las posibilidades para que crezcan y decidan y sean felices en las decisiones que toman. Pero claro, cuando llegan a los 16 años, se enamoran, empiezan a relacionarse con, sobre todo cuando uno es mamá de una nena y se empiezan a relacionar con un varón y sucede, y un día dice, estoy embarazada. Ahí uno se plantea muchas cosas, es decir, hice bien, hice mal, yo quiero que haga esto, ¿no? Pues si lo educamos en darle la libertad para que decida. Ahora, esas contradicciones que tenemos los padres, que no son fáciles. No. Seguramente no les fueron fáciles a nuestros padres, pero bueno, en la medida que uno pueda seguir construyendo y como padres y como pareja estar de acuerdo, es decir, si uno confía y le da todas los elementos, las herramientas, siempre desde el amor, no desde la imposición, ni tampoco de decir, bueno, la mandé a los mejores colegios, le di, que le compré la mejor ropa, bueno, que se arregle. No, creo que el amor y la contención afectiva pasa por otro lado, no por la parte económica, sino por la parte de estar presente y saber que cuentan con uno, para las buenas y para las malas. La casa es primero. Sin ninguna duda, es la base. Bueno. Pero bueno, no me voy por muchos lados, pero bueno, hay proyectos de ficción, hay proyectos
de llevar adelante como productora una segunda parte de Tiempo de Pensar. Hay proyectos como actriz para una telenovela. Creo que, a ver, la telenovela ha sufrido como muchos ataques, muchos embates, muchas modificaciones, pero creo que sigue subsistiendo porque representa y el público se siente identificado o necesita sentirse identificado con alguno de los temas. Entonces me parece que ha ido como mutando en distintos, en la costumbrista, en la más que tiene que ver con temas, no es que no sean de telenovelas, en realidad la telenovela es porque es todos los días y es una historia con continuidad, pero cuando se empiezan a transitar por temas que para incluir a los hombres se van agregando asesinatos y partes muy negras, no termina de ser el género de la telenovela. O sea, de contar un cuento de revalorizar el amor, la pareja, los hijos. Claro, se convierte en una serie, pasa a ser una serie. Claro, ya pasa a ser de otro tipo de formato. No es una telenovela. Sí, en el formato que es diario, con continuidad, pero no es una telenovela. La telenovela, decía Alberto Millet, es mujer. Es la telenovela. Y tiene ciertos códigos donde uno sabe cuando empieza que va a terminar inexorablemente, tiene que terminar bien. Pero dice, ¿por qué me engancho? ¿Por qué la veo todo? Porque genera esa adicción que las mujeres se enamoran a través de la protagonista de los galanes pasan a ser de un día para el otro. Como yo les digo, lo cargo a Dani y Grieva porque le digo, cuando empezamos a hacer el Soberano de mi vida, no les gustaba la pareja porque decían que era cómico y que no era galán. Y terminó siendo el George Clooney argentino. O sea, ¿cómo pasó eso? Y pasó porque tiene que ver con el código de la telenovela, donde de la manera que uno cuenta un cuento y cuenta que más allá de la parte física, uno se enamora del corazón de ese hombre, y de los valores de ese hombre, y ese hombre de esa mujer. Eso es lo que rescata y por lo que se siente identificado el público, o lo que necesita ver, o lo que necesita conectarse. ¿Ves si hiciéramos una música? ¿Por qué no? Yo me convierto en Kevin Spacey. Bueno, por lo pelado, dije. ¿Están bien? Fue muy doloroso, quiero decir. Compartíamos horario, porque vos venías, ¿te acordás que estábamos ahí todos 60 años y decía yo, que le vaya excelente, porque el rating que nos dejaba Andrea, somos dichos de televisión. Aunque no crea que la televisión pública deba al rating, realmente lo digo de corazón y estoy convencido. Para mí es un verso. Pero digo, más allá de eso... Lo que pasa es que una cosa no va reñida de la otra. En general, por este querido amigo rating, se despedaza la gente buscando el rating. Destroza. Entonces tiene mala fama, tiene como mala prensa. Y en realidad, uno tiene que tratar de reflejar un tema que tenga un contenido, pero que además sea atractivo para la gente. No tiene que ser un plomo. Para lo cual, para mí como productora, fue un placer y un orgullo contar con 150 actores que pasaron en los 13 capítulos. Y que fue desde Carnaghi, como estábamos viendo, pasando por Gabriel Corrado, por Darío Grandinetti, personajes que por ahí no son frecuentes en la televisión, o por Fabián Llanola, que siempre uno lo tiene como el cómico, como el comediante, como el tipo bueno, y terminó siendo un asesino. Pero estaba bueno porque también para el público es rico ver a sus actores y a sus artistas en otro tipo de programas, en otro tipo de personajes. Eso lo lograste como productora. Por eso que tenía buen rating, estaba bien vendido, estaban todos contentos y felices. Y yo también, porque digo, era una manera de demostrar que no va reñido un buen producto con un contenido con el rating y con que sea popular y que sea comercial, porque digo, si la gente lo ve, eso significa que sea popular y comercial. Nunca imaginé que iba a tener la oportunidad pública de agradecerle que me dejaba tanto rating, la verdad. Claro, porque ella me dejaba 3 puntos, 3 puntos y medio, y el programa que hacemos con María Eugenia quedaba en 2 puntos. Bueno, de tu época, hablemos un poco de la nena, de ahí a hoy, ¿no? Si tuvieras que hacer como una foto de aquel momento, ¿qué te acordás? ¿Qué te queda hoy? De la Andrea de Boca chiquita, la que yo pasaba en el programa, cuando recordábamos la Andrea de Boca. Era muy raro verme, por ejemplo, cuando hacían lo de las cirugías, claro. Que me fui como cambiando la cara y haciéndome distinta, y después pasaba la Andrea Celeste y yo decía, Dios mío, terminé un poco, te diría en carne viva, porque fueron 13 mujeres
con 3 historias muy fuertes, muy dolorosas. Muy fuerte. Y la verdad es que humanamente, como mujer, se ve en carne viva. Me costó un mes encontrarme a mí misma. No como productora. Como productora estaba fascinada y feliz hasta el último día, como el 24 de diciembre, a las 4 de la tarde, el día de Nochebuena, yo estaba en edición, editando cada una de las fotos para el capítulo final, cuando quise poner a todos y cada uno de los que hicimos Tiempo de Pensar y agradecerle al público, hacerse extensivo diciéndole que también gracias a ellos por ese tiempo de pensar, porque era parte de todo. Pero con respecto a cómo era yo de nena, cuál es la imagen, hay muchas. En realidad hay cosas que yo no, ahora las valoro, tienen otro valor porque pude trabajar y mis primeros maestros fueron grandes actores de nuestra historia. A ver, Milagros de la Vega, Olinda Bozán, gente que no, quiero decirte la gente joven no las conoce. No, pero la lista, y hay mucha gente... la lista que tiene Andrea, la lista de monstruos. Pero si se meten en Google, fueron nuestros primeros maestros, los que trajeron el teatro, los que hicieron el sustento para los artistas a futuro, para que grandes actores de cine. Después empezaron en la televisión, porque bueno, la televisión empezó hace menos tiempo. Y de los 60 años que tiene la televisión me siento sumamente orgullosa de hacer 43 años que soy parte de ella. O sea que tuve la posibilidad de trabajar con gente que para mí eran como mi abuela, mi tío, que me enseñaban me permitían ser traviesa y me enseñaron a amar profundamente esta profesión y a respetarla sumamente. Pero en ese momento para mí era un juego. Yo no tenía, era sumamente inconsciente, no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea de dónde podía llegar o de que definitivamente iba a ser mi vocación. Encontré, creo que de la mejor manera, la vocación de uno, que es jugando. Inconscientemente, digamos, no. Y además, porque a veces en Twitter a veces me preguntan, pero que trabaja muchas horas. En esa época había muchas diferencias, desde la legislación, etcétera, etcétera. Los chicos, no había tantos chicos que trabajaran en televisión y no se podía trabajar tantas horas. Entonces yo, digamos, no hacía telenovelas, por ejemplo, de chica. Si bien empecé dentro de una telenovela, pero fue el primer personaje que hice, que curiosamente nunca más en mi carrera me tocó hacer un personaje tan rico y tan interesante para una actriz como es hacer de sordomuda. Así empecé yo. Y en realidad para una actriz o para un actor es mucho más difícil, porque tenés que transmitir no haciendo gestos, sino con una concentración que para explicárselo a una nena de 3 años y medio todavía sigo preguntándome cómo hicieron. Fue muy doloroso, quiero decir. Compartíamos horario, porque vos me ¿te acordás que estábamos ahí todos 60 años y decía yo que le vaya excelente, porque el rating que nos dejaba Andrea, somos dichos de televisión. Aunque no crea que la televisión pública deba al rating, realmente lo digo de corazón y estoy convencido. Para mí es un verso. Pero digo, más allá de eso... Lo que pasa es que una cosa no va reñida de la otra. En general, por este querido amigo rating, se despedaza la gente buscando el rating. Entonces tiene mala fama, tiene como mala prensa. Y en realidad, uno tiene que tratar de reflejar un tema que tenga un contenido, pero que además sea atractivo para la gente. No tiene que ser un plomo. Para lo cual, para mí como productora, fue un placer y un orgullo contar con 150 actores que pasaron en los 13 capítulos. Y que fue desde Carnaghi, como estábamos viendo, pasando por Gabriel Corrado, por Darío Grandinetti, personajes que por ahí no son frecuentes en la televisión, o por Fabián Llanola, que siempre uno lo tiene como el cómico, como el comediante, como el tipo bueno, y terminó siendo un asesino. Pero estaba bueno porque también para el público es rico ver a sus actores y a sus artistas en otro tipo de programas, en otro tipo de personajes. Eso lo lograste como productora. Por eso que tenía buen rating, estaba bien vendido, estaban todos contentos y felices. Y yo también, porque digo, era una manera de demostrar que no va reñido un buen producto con un contenido con el rating y con que sea popular y que sea comercial, porque digo, si la gente lo ve, eso significa que sea popular y comercial. Nunca imaginé que iba a tener la oportunidad pública de agradecerle que me dejaba tanto rating, la verdad. Claro, porque ella me dejaba 3 puntos, 3 puntos y medio, y el programa que hacemos con María Eugenia quedaba en 2 puntos. Bueno, de tu época, hablemos un poco
de la nena, de ahí a hoy, ¿no? Si tuvieras que hacer como una foto de aquel momento, ¿qué te acordás? ¿Qué te queda hoy? De la Andrea del Boca chiquita, la que yo pasaba en el programa, cuando recordábamos la Andrea del Boca. Era muy raro verme, por ejemplo, sí, cuando hacía lo de las cirugías, claro. me fui como cambiando la cara y haciéndome distinta, y después pasaba la Andrea y yo decía, Dios mío, terminé un poco, te diría en carne viva, porque fueron 13 mujeres con 3 historias muy fuertes, muy dolorosas. Muy fuertes. Y la verdad es que humanamente, como mujer, se ve en carne viva. Me costó un mes encontrarme a mí misma. No como productora. Como productora estaba fascinada y feliz hasta el último día, que fue el 24 de diciembre, a las 4 de la tarde, el día de Nochebuena, yo estaba en edición, editando cada una de las fotos para el capítulo final, cuando quise poner a todos y cada uno de los que hicimos Tiempo de Pensar y agradecerle al público, hacerse extensivo diciéndole que también gracias a ellos por ese tiempo de pensar, porque era parte de todo. Pero con respecto a cómo era yo de nena, cuál es la imagen, hay muchas. En realidad hay cosas que yo no, ahora las valoro, tienen otro valor, porque pude trabajar y mis primeros maestros fueron grandes actores de nuestra historia. A ver, Milagros de la Vega, Olinda Bozán, gente que no, quiero decir la gente joven no las conoce. No, pero la lista y hay que mucha tiene, gente... la lista que tiene Andrea, la lista de monstruos. Pero si se meten en Google, fueron nuestros primeros maestros, los que trajeron el teatro, los que hicieron el sustento para los artistas a futuro, para que grandes actores de cine. Después empezaron en la televisión, porque bueno, la televisión empezó hace menos tiempo, y de los 60 años que tiene la televisión me siento sumamente orgullosa de hacer 43 años que soy parte de ella. O sea que tuve la posibilidad de trabajar con gente que para mí eran como mi abuela, mi tío, que me enseñaban me permitían ser traviesa y me enseñaron a amar profundamente esta profesión y a respetarla sumamente. Pero en ese momento para mí era un juego. Yo no tenía, era sumamente inconsciente, no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tenía idea de dónde podía llegar o de que definitivamente iba a ser mi vocación. Encontré, creo que de la mejor manera, la vocación de uno, que es jugando. Inconscientemente, digamos, no. Y además, porque a veces en Twitter me preguntan, pero que trabaja muchas horas. En esa época había muchas diferencias, desde la legislación, etcétera, etcétera. Los chicos, no había tantos chicos que trabajaran en televisión y no se podía trabajar tantas horas. Entonces yo, digamos, no hacía telenovelas, por ejemplo, de chica. Si bien empecé dentro de una telenovela, pero fue el primer personaje que hice, que curiosamente nunca más en mi carrera me tocó hacer un personaje tan rico y tan interesante para una actriz como es hacer de sordomuda. Así empecé yo. Y en realidad para una actriz o para un actor es mucho más difícil, porque tenés que transmitir no haciendo gestos, sino con una concentración que, para explicárselo a una nena de 3 años y medio, todavía sigo preguntándome cómo hicieron. Eso es madera.